los vasos, incluso el vaso eleva la presión arterial. Pero también llega por vía sanguínea a la corteza suprarrenal y estimula la secreción de aldos. La testosterona va a llegar por vía sanguínea al riñón y va a estimular la reabsorción de sodio en el túbulo conductor distal y túbulos conectores. Sodio directamente a agua por osmosis. ¿Y eso qué va a llevar? A que haya más agua y sodio en el intersticio del tejido y luego pase a los vasos sanguíneos. Entonces, es como que estás recaptando más agua y sodio y tienes más plasma. Y el plasma está formado por todo lo que no sea elementos sólidos, ¿no? Agua, sodio. ¿En qué situaciones, por ejemplo, se activa esto? Hemorragia. ¿Tienes hemorragia? El túbulo sensa que hay poco volumen y poco sodio, entonces se activa. En situaciones de deshidratación, se activa. ¿Entiendes? ¿Cuál es su mecanismo contrarregulador? Hemos dicho, en el corazón. Las aurículas, las células musculares auriculares secretaban los péptidos natriuréticos. ¿Su efecto qué es? Eliminar sodio inmediatamente a sodio y agua. Su efecto contrarregulador. Entonces hasta que hemos visto la parte renal. Ahora vamos a ver las vías de conducción o los conductos de excreción, ¿no? Hemos visto túbulos conectores, los conductos de Bellini, que básicamente son túbulos conectores principales, que terminan en el área cribosa, en la papila renal, desembocan en el cáliz menor, luego en el cáliz mayor, en la pelvis renal y en el uréter, ¿no? El uréter termina en la vejiga y luego la uretra. Los cálices menores y mayores, ¿no? Básicamente están cubiertos, tienen un epitelio parecido al de la vejiga, un epitelio de transición, ¿ya? Y debajo de esto va a haber una lámina propia, es decir, tejido conectivo con una capa de musculares. Una capa delgada de musculares. ¿Para qué es el músculo liso? Para que impulse el órgano. Se contrae y expulsa la orina, ¿no? Los cálices mayores, ¿no? Entonces, menor y mayor, epitelio transición, ¿no? 2 o 3 capas de células. Totalmente impermeable al agua y gas. Ya no sé, en toda la vía urinaria ya no se. Luego tiene una lámina propia que es tejido conectivo denso y por detrás una capa de músculo. Ahí vemos el urotelio de transición. El que vemos a la derecha es cuando está en reposo y el que vemos a la izquierda cuando está distendido, lleno de orina, ¿no? Ahora, el uréter es la continuación de los cálices mayores, cálices menores y la pelvis. Esos 3 elementos tienen la misma estructura que ya hemos mencionado. Los uréteres son conductos largos que van a llevar la orina desde los riñones hasta la vejiga, ¿no? Mide un promedio de 24 o 34 centímetros de acuerdo a la talla de cada persona. Y terminan en la parte posterior, en una zona que se va a llamar el trígono vesical. Es decir, sus 2 desembocaduras y la uretra abajo forman un triángulo, ¿no? A eso se llama el trígono vesical. El uréter va a tener un epitelio de transición, parecido a la vejiga que hemos visto en algunas prácticas. Un epitelio transición. Ahora, en caso del uréter ya se definen capas bien definidas, muy parecido al intestino. La mucosa, lámina propia, capa muscular y una adventicia. La mucosa, uroteca. Lámina propia, tejido conectivo denso. La capa muscular sí es más desarrollada. En sus 2 tercios superiores, la longitudinal es interna y la circular externa. Por lo tanto, tiene movimientos de contracción, que en este caso le llaman movimientos regulares, ¿no? O sea, se mueve. Por
por eso es que cuando tienes un cálculo, este se atrapa ahí y el músculo se empieza a contraerse para expulsarlo y eso es lo que tiene. Y en el tercio inferior, que es la parte que ya entra en contacto con la vejiga, va a formar tres capas: una longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa, ¿no? Como un sándwich. ¿Ya? Y luego un adventicio que es tejido conéctico. Y tenemos la vejiga y su trígono vesical, ¿no? Donde desemboca. Ahora, normalmente no tiene un esfínter propio el uréter como tal, sino que atraviesa la pared del músculo en forma oblicua. O sea, si esta es la pared, no es que atraviesa así, sino entra así, poco a poco. Va atravesando la capa muscular de a pocos, y luego recién atraviesa en forma oblicua. Entonces, la vejiga cuando se contrae, evita el reflujo de orina desde la vejiga al... No es una válvula propiamente, porque no es propio del músculo del uréter, pero sí es un mecanismo anti-reflujo, ¿no? En la vejiga hay una porción dilatada, ¿no? Tiene tres orificios: la uretra y los duodenos, ¿no? Y tiene una capa de músculo liso bien definida, bien desarrollada. Ya toda la capa que está ahí presente en la vejiga se le llama músculo detrusor, ¿no? Y en caso de buena porción uretral, al inicio de la uretra, el músculo forma un engrosamiento que se va a llamar el esfínter uretral interno, ¿no? La vejiga va a tener también mucosa muscular y adventicia. La mucosa, lo mismo, es uroterio, ¿no? Va a tener una lámina propia superficial y profunda. La superficial, tejido conectivo denso y regular. La profunda, tejido conectivo laxo, sin glándulas, ¿no? Excepto en la uretra, donde sí va a producir moco. Va a haber tres capas de músculo liso: una longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa. Todas en conjunto forman lo que se llama el músculo detrusor, ¿no? Y la adventicia, ¿no? La circular es la que va a formar el esfínter interno de la uretra, ¿no? Ahora, el domo, el vértice de la vejiga, normalmente va a estar recubierto por peri, ¿no? Todo el resto de las caras es serosa. Mantenemos las caras, ¿no? La mucosa, la lámina propia, la submucosa, la muscular, la serosa o adventicia. La mucosa tiene una característica especial, que es el epitelio transicional, ¿no? Y es que la membrana celular de estas células va a tener engrosamientos que se van a llamar placas, ¿no? Engrosamientos, como pueden ver, que tienen formas de tejas, ¿no? Que se llaman regiones bisagras, que se pueden aplanar. Pueden hacer ese cambio conformacional de esa forma engrosada a una forma plana, ¿no? Debido a que en el interior de estas células epiteliales, en su membrana celular, van a tener unas proteínas que se van a llamar uroplaquinas. Las uroplaquinas pueden tener esas dos conformaciones, ¿no? En la de arriba, la forma relajada, en la que tienen esa forma como tejas, ¿no? Y la contraída, que se hace lineal o aplanada, ¿no? Gracias a las uroplaquinas. Son proteínas, ¿no? De aspecto cristalino, que se van a encontrar en la membrana celular, en las células más apicales, o sea, las células que están en relación a la luz de la vejiga, ¿no? Uroplaquinas, ¿no? Entonces, ahí vemos en la figura izquierda el epitelio vacío, ¿no? Con lo que vimos en prácticas, ¿no? Las células son redondeadas, apiculiformes, algunas binucleadas, ¿no? Que luego se aplanan, ¿no? Ahora, la vejiga, igual que el intestino, va a recibir inervación simpática, parasimpática, ¿no? Y sensible. La inervación simpática
va a generar contracción del esfínter interno, ¿no? A través de receptores alfa adrenérgicos. ¿Por qué? Porque usan adrenalina, ¿no? En su neurotransmisor. Y contraen el esfínter interno. Por debajo está el diafragma urogenital, la parte inferior de la cavidad pélvica, es músculo esquelético y corresponde al esfínter externo voluntario. Y ese va a depender de la inervación somática a través de acetilcolina, ¿no? Receptores colinérgicos. Entonces, el esfínter interno es involuntario, no lo podemos controlar nosotros, ¿no? El esfínter externo sí. Por eso es que cuando podemos soportar que nuestra vejiga esté distendida, ¿no? A través del esfínter externo, ¿no? Y luego está la uretra, ¿no? La uretra, que sería la parte terminal de la vía conductora, que va de la vejiga hacia el exterior, ¿no? Y se inicia en el esfínter interno, que es músculo liso, de hecho, es una capa circular de la vejiga hasta el exterior, ¿no? Y va a haber el esfínter externo, que es músculo esquelético, ¿no? Y el diafragma urogenital. Ahora, en mujeres y varones la conformación uretral es diferente, ¿no? Por el tamaño, uno. Y en los varones hay algunos órganos adicionales como la próstata, ¿no? Que va a dar porciones adicionales como la uretra prostática. En niños, por ejemplo, también en mujeres adultas, hay una predisposición anatómica a infecciones urinarias por la ubicación, ¿no? La proximidad al conducto anal, ¿no? Eso hace que tenga más proximidad a las bacterias o enterobacterias, ¿no? En cambio, en el varón está muy acá. Entonces es muy sugerente en mujeres que hay infecciones urinarias. En los varones es raro, ¿no? Es raro que haya una infección urinaria, ¿no? Más aún a repetición. Si un varón tiene infecciones urinarias a repetición, o tiene una malformación de la vía urinaria o algún problema, ¿no? La vía urinaria, ¿no? Entonces, o muchas veces prostatitis, ¿no? Infecciones de la próstata que conllevan a infecciones urinarias. No es usual, no es común. Me olvidaba por eso. Las células del asa, de la rama gruesa del asa de Henry, si utilizan una proteína, se llama la proteína de TAM fosfat. La proteína de TAM, en doble N, TAM fosfat, es una proteína que es antibacteriana, inhibe la proliferación de microorganismos, pero también inhibe la formación de cristales de oxalato de calcio, evita la formación de calcio, ¿no? Entonces esta proteína inhibe o reduce los episodios de infección bacteriana, ¿no? Entonces, en caso de las mujeres, la uretra mide básicamente 4 o 5 centímetros, es cortita, ¿no? El epitelio es transicional, ¿no? Tiene una lámina propia y una muscular, músculo liso básico, ¿no? Casi siempre está colapsada de esa forma, ¿no? En cambio, en el varón va a haber partes. Una primera inicial que se va a llamar uretra prostática, una parte que va a atravesar el diafragma urogenital se va a llamar la uretra membranosa, la uretra peniana, ¿no? La uretra prostática mide 3 a 4 centímetros, ¿no? Ahí va a recibir los conductos de la próstata, pero también de las glándulas seminales, ¿no? Todos tienen ureterio, ¿no? La uretra membranosa es esta porción que atraviesa el diafragma o los músculos más inferiores del piso pélvico, ¿no? Lo atraviesa, lo perfora y va a ser el esfínter externo, como hemos dicho, ¿no? Es cortita, 1 a 2 centímetros, ¿no? Usualmente es epitelio de transición, pero a veces hay epitelio cilíndrico estratificado.
Puede haber una mezcla de esto. ¿No? Y la última porción, la uretra esponjosa, ¿no? La más larga, que va a ir a ocupar todo el cuerpo peniano, ¿no? 15 centímetros de promedio. El epitelio aquí cambia, se hace pseudoestratificado, excepto en la porción más distal, donde la uretra se dilata un poco, se va a llamar la fosita navicular. Ahí tiene epitelio parecido a la piel, solo que no está queratinizado, ¿no? De ahí van a ver las glándulas de Cooper y las glándulas de Vitray, ¿no? Que secretan un moco que va a lubricar esa zona, ¿no? Entonces, esta última porción no tiene epitelio de transición, en el caso de la uretra, más. El resto, hemos visto que sí. En la mujer sí tiene epitelio de transición, ¿no? En toda su extensión. ¿Qué más acabas de decir? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Claro, ¿no? Entonces el examen va a ser hasta